Dios le bendiga. En esta oportunidad estamos reunidos con el propósito de hablar acerca de la doctrina del mensaje de la hora. En esta oportunidad nos toca hablar acerca de la deidad. Una de las doctrinas, de acuerdo a lo que dijo el hermano Branham, la más importante de todas las revelaciones es la suprema deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y con este propósito hemos juntado unas citas del profeta y vamos a mostrarlas a través de la diapositiva para ayudarnos en nuestro entendimiento. Voy a empezar entonces, ¿no? La deidad a la luz de las Escrituras y del mensaje de la hora. La Biblia es muy clara en señalar que el misterio de la deidad es un misterio grande, ¿no? Como dijo el apóstol Pablo en la primera carta de Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ese misterio de que Dios fue manifestado en carne es un misterio grande. Lo señaló el apóstol Pablo en sus días. Y asimismo la misma Biblia en Apocalipsis 17 nos señala que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Tenemos la cita en la pantalla, ¿no? Entonces nos dijo la Escritura que sería en la voz de los días del séptimo ángel. Ahora, de acuerdo a lo que hemos visto en nuestro primer video, recordemos que el hermano Branham dijo que el ángel de Apocalipsis 17 es el mismo ángel de Apocalipsis 3:14. Apocalipsis 3:14 nos habla acerca del mensaje de la iglesia de Odisea. Así que el ángel que aparece en Apocalipsis 17 es el mismo personaje, ¿no? Es el que tiene encargado dar su revelación a la edad de la Odisea. Ahora, entendamos que el propósito de este ángel es consumar el misterio de Dios. Continuemos. En un mensaje del profeta, la visión de Pasmos, el hermano Branham señala que la más grande de todas las revelaciones es la deidad, la suprema deidad de nuestro Señor Jesucristo. Uno no puede llegar a la primera base hasta que crea eso. Y eso es lo que dijo Pedro: arrepentíos y entonces vean la deidad y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y entonces están listos para entrar en el Espíritu. He señalado la parte central de la diapositiva y quiero tomar un tiempo para explicar. El hermano Branham hizo alusión de que primero uno tiene que entender esto, y esto va a ser su primera base. Esto lo hizo en alusión al juego de béisbol, muy común en Estados Unidos. El juego de béisbol consiste en que una persona tira la pelota, otra persona tiene un bate, quien debe darle a la pelota debe salir disparada, y cuando sale disparada la pelota, entonces hay una persona que corre a través de ciertos puntos, ¿no? Cada punto se llama base. Entonces tiene varios puntos y tiene que ir primero a la primera base, de ahí a la segunda base, y ir en forma ordenada hasta llegar a dar la vuelta completa. Cuando da la vuelta completa, se entiende de que ha hecho el punto, ¿no? O ha hecho el éxito en este deporte, ¿no? El hermano Branham nos está diciendo que su primera base para cualquier creyente, ¿no?, es primero ver la deidad. ¿Y qué significa ver? Significa entender. El hermano Branham dijo que ver significa entender. Entonces, si usted no entiende la deidad correctamente, o tiene una doctrina errada, o un entendimiento errado respecto a la deidad, entonces usted va a tener problemas en las demás comprensiones de las doctrinas que se encuentren en la Biblia. Fíjese usted en esta diapositiva, el profeta dice: de todos modos, ver no significa mirar. La palabra ver significa entender. Jesús dijo: el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, él no puede entender el reino de Dios hasta que nazca de nuevo. ¿Lo ven? Usted tiene que aceptarlo por fe, y entonces cuando él entra a usted lo entiende. Pero bueno, recogemos de estas palabras del hermano Branham que él está diciendo que ver significa entender. Entonces,
Como estamos hablando de la deidad, significa que usted tiene que entender la doctrina de la deidad para poder usted, después de ello, con un entendimiento correcto, ir a las aguas del bautizo. Si usted no tiene un entendimiento correcto acerca de la deidad, entonces usted haría un bautizo sin entendimiento, lo cual sería como un bautizo en vano. La siguiente diapositiva nos muestra las palabras del hermano Branham en el mensaje Jesucristo es el mismo, del año 58. En el párrafo 22 nos dice esto: si hay cualquier cosa que falte entender, hablamos de entendimiento, algo que ustedes no entienden, mi asociado el hermano Bailey aquí está disponible en todo momento para explicar cualquier cosa que les parece misterioso a ustedes, hermanos ministros, o donde quiera que ustedes se encuentren, o a cualquier laico, cualquier cosa. Si hay una pregunta, si alguna cosa hemos predicado, alguna cosa, cualquier cosa, eso que sea una promesa de Dios en esta Biblia, usted tiene el derecho a venir a nosotros y a preguntarnos como hermanos, y nosotros le pedimos que lo haga. Les pedimos a nuestros hermanos y hermanas que vengan a nosotros. Nosotros queremos ser siervos de Cristo. Eso es lo que representamos alrededor del mundo. Mire lo que dice el hermano Branham, ¿no? Si usted tiene una cosa difícil de entender, dice, mi asociado el hermano Libey está disponible en todo momento, sea usted ministro o laico. Si recordamos el video anterior, decíamos que el hermano Branham le dijo al hermano Libey en el audio carta: Lee, tú conoces mi ministerio. El hermano Branham, en estas palabras que estamos viendo, está señalando a los ministros que pregunten sobre alguna cosa difícil de entender. Justamente el hermano Libey es conocido por enseñar la doctrina de la deidad. Es un maestro con una visión bastante profunda, entiende el mensaje de la forma como el profeta mismo lo veía. Eso es lo que dijo él. Pero ¿qué sucede en este tiempo? La gente que dice ser seguidora del hermano Branham no toma en cuenta esas palabras, ni siquiera se les ha ocurrido revisar, ¿no?, sus mensajes o estudiarlo y tomar en cuenta el consejo del hermano Branham. Pero las palabras y el consejo del hermano Branham están ahí, y si hay algo difícil de entender, debería acudir al hermano Libey, ¿no? Sabemos que sus prédicas, mensajes se encuentran en la web, están disponibles para poder ser simplemente estudiados. Veamos ahora otro mensaje del profeta. El mensaje: Señor, esta es la señal del fin, predicado el año 62, el 30 de diciembre. En el párrafo 30 dice así: Él dijo, ahora escuchen bien, el séptimo ángel de Apocalipsis o Revelaciones 17, es el mensajero de la séptima edad de la iglesia. ¿Ven? Fíjense, en los días, ahora aquí, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Correcto? Entonces, continuamos. Al sonar la trompeta, este mensajero, el séptimo ángel, él está sonando su mensaje para la iglesia de la Odisea. Noten su tipo de mensaje. Ahora no fue para el primer ángel, ni para el segundo, ni para el tercero, ni para el cuarto, ni para el quinto, ni para el sexto, sino que es el séptimo ángel el que tiene esta clase de mensaje. Miren la cita del hermano Branham. Nos está diciendo que ningún mensajero en las edades de la iglesia ha tenido la clase del mensaje que tiene el último mensajero, ¿no? La Biblia señala muy bien que en los días de la voz del séptimo ángel el misterio de Dios sería consumado. Eso quiere decir, en otras palabras, que el mensaje del hermano Branham revelaría, ¿no?, Dios a través de su profeta revelaría los misterios en ese tiempo del fin, los misterios que quedaron inconclusos, misterios como la simiente de la serpiente, misterios como el bautizo en el nombre de Jesucristo, misterios como el bautismo del Espíritu Santo sin cesación, y finalmente el séptimo misterio, como dice el hermano Branham, que ha sido revelado en este tiempo, es el misterio de la deidad.
Entonces ningún mensajero, dice el profeta, ha tenido esa clase de mensaje, sino el último. Entonces vemos que cuando toda la palabra y esos misterios son revelados, el Espíritu Santo, el pilar de fuego, puede descender nuevamente y estar entre el pueblo, ¿no? Y es lo que ha sucedido en los días de la voz del hermano Branham, ¿no? Él trajo la palabra, reveló esas cosas, y el pilar de fuego se manifestó y hasta fue fotografiado. El hermano Branham nos dice que el ministerio del séptimo ángel tiene como propósito revelar los misterios de Dios, lo cual incluye la revelación más importante de todas, y esto es la suprema deidad. Y fíjese, el mismo hermano Branham en el mensaje "Señor, esta es la señal del fin", toma esta escritura de Mateo, ¿no? Donde dice Jesús que estos misterios no es para todo el mundo, ¿no? Conocer estos misterios. Vamos a ver la cita. Mateo 13:11 nos dice Jesús, él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Queremos señalar claramente que el propósito de este video está señalado y está hecho con el propósito de ayudar a los creyentes del mensaje del tiempo del fin, del mensaje de la hora, creyentes en el mensaje, la novia de este día. Este mensaje no puede ser de repente digerido, entendido por la gente de la denominación, pero haciendo eco a lo que estamos hablando de Mateo 13:11, que a nosotros se nos ha sido dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les ha sido dado, ¿no? Ese misterio, estos misterios no son para todos, solamente es para cierta clase de gente predestinada, preordenada, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo. En el mensaje "Señor, esta es la señal del fin", dice el hermano Branham, estos son algunos de los misterios, los cuales este ángel, estamos hablando del séptimo ángel, debe concluir todos los misterios de Dios, y los demás permítanme decir esto con toda reverencia, no refiriéndome a mi persona, sino más bien refiriéndome al ángel de Dios, la simiente de la serpiente, la cual ha sido un misterio escondido a través de todos los años. Este es uno de las doctrinas que el hermano Branham ha restaurado a la iglesia. Pero después otra doctrina es una gracia verdadera, dice la aclaración de la gracia, no una desgracia, sino una gracia verdadera y real. Eso es otra de las doctrinas que el hermano Branham simplemente ha colocado correctamente dentro de la iglesia. Después la doctrina de que no hay un infierno eterno, ¿no? No es que uno se va a quemar por millones de años, uno se quemará por millones de años, pero lo que es eterno no tuvo principio y fin, y el infierno fue creado. Todos esos misterios, el misterio del bautismo del Espíritu Santo sin cesación, sino la persona de Cristo obrando en usted las mismas obras que Él hizo. El misterio del bautismo en agua, donde el trinitarismo extremo ha producido el bautismo en títulos del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y fíjese, y el misterio de la deidad, teniendo cumplimiento en el bautizo en el nombre de Jesucristo. Ojo con esto, muy importante señalar. Antes de que este misterio de la deidad sea revelado por el hermano Branham, ya la gente unitaria, había un grupo unitario, la unidad, un grupo pentecostal llamado Los Solo Jesús, que ya predicaban, que ya enseñaban acerca del bautizo en el nombre de Jesucristo, pero con un entendimiento errado, ¿no? Entonces vamos a ver que es necesario tener un entendimiento correcto de la deidad para venir a las aguas del bautizo. Sin un entendimiento correcto, usted estaría simplemente introduciéndose al agua sin ningún provecho, ¿no? El misterio de la deidad debe tener el cumplimiento en el bautizo en el nombre de Jesucristo. Eso quiere decir, como dice el hermano Oliveira, si usted ha entrado a las aguas sin entendimiento, para mí su bautizo no es válido. Usted tiene que entender la doctrina. Y cuando usted entiende la doctrina, entonces usted puede pasar a las aguas. Estamos hablando de la doctrina de la deidad. No estoy hablando de todas las doctrinas, estoy hablando de la doctrina de la deidad. Entendiendo la deidad, usted puede entrar a las aguas.
Y si lo ha hecho y se ha bautizado sin entendimiento, usted debe volverlo a hacer. Continuemos. La columna de fuego ha vuelto nuevamente, correcto. Es lo que debe ocurrir y lo estamos viendo. ¿Cómo podríamos seguir nombrando los misterios? Viendo la columna de fuego que guió a los hijos de Israel, la misma columna que derribó a Saulo en el camino a Damasco, la misma viniendo ahora en el mismo poder y haciendo las mismas cosas, revelando la misma palabra, manteniéndose palabra por palabra con la Biblia. Muy interesante lo que señala el profeta. Cada revelación que él ha traído tiene que ir palabra con la Biblia. Así que no puede haber una revelación fuera de la Escritura. No es que el profeta cambió la Biblia, eso es imposible. Un profeta no puede cambiar las Escrituras. Un profeta se tiene que sujetar a las Escrituras y su mensaje tiene que cuadrar con cada parte de las Escrituras. Eso le da característica de ser un profeta de Dios. Ojo con esto, porque en la ignorancia del pueblo y de algunos ministros se escucha que el profeta ha cambiado algunas partes de la Biblia, y eso es un error. Y decir eso es hacer al profeta un anticristo. Nadie puede quitarle a la palabra ni añadirle. Tenemos que ser fiel con cada porción de la Escritura. Pero fíjese usted esta cita, la parte final, dice, o sea, cuando el misterio de ese ángel comienza a tocar la trompeta, el séptimo ángel, la trompeta significa trompeta del Evangelio. Hay un mensaje que predicó este ángel, y esos misterios han sido revelados y hemos visto cómo se ha desenvuelto la columna de fuego. Hemos visto fotografías alrededor de nuestro profeta. Hemos visto el pilar de fuego siendo fotografiado, una vez en el púlpito con las flores a los costados, cómo se ve que la presencia de Dios hace que esas flores crezcan. Hemos visto el pilar de fuego fotografiándose con el hermano Branham. Y esto solamente puede tener lugar cuando la palabra de Dios ha sido restaurada, cuando los misterios han sido abiertos. Entonces el pilar de fuego se ha dejado fotografiar. Fíjese, dice, el sonar la trompeta en la Biblia significa prepararse para una guerra escritural. Cuando hay un mensaje, ¿no?, predicado por un mensajero, lo que viene es una guerra escritural. Indudablemente, el profeta llevó su mensaje a la denominación de sus días, muchos salieron de ahí y siguieron el mensaje traído por el hermano Branham. Dejaron sus antiguas denominaciones, sus antiguas creencias, y siguieron al profeta de esta edad, pero muchos de ellos se quedaron en sus denominaciones. Pero fíjese, igualmente nosotros ahora, al hablar de esta doctrina, estamos anunciando que esa doctrina es totalmente escritural. La deidad tiene un fundamento escritural. Eso trae, de todas maneras, una guerra escritural. Hay posiciones con respecto a la deidad, como el trinitarismo y el unitarismo, y algunas otras más. Indudablemente, el traer una doctrina, y si es una doctrina escritural, señala que habrá una guerra escritural. Pablo dijo, si lo desean apuntar en 1 Corintios 14:8, si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y si no tiene sonido escritural, una vindicación de la palabra de Dios hecha manifiesta, ¿cómo sabremos nosotros que estamos en el tiempo del fin? Eso es lo que dice el profeta, ¿no? Cuando viene un mensaje vindicado por la Escritura, va a haber una guerra escritural. Es lo que dice el mensajero. Y acá estamos hablando de la doctrina de la deidad, lo cual vamos a fundamentarlo con la Escritura y con el mensaje del profeta de la última hora. Indudablemente estamos hablando de la última hora de los gentiles, ¿correcto? Porque el Elías que había de venir, según Malaquías 4:5, ¿no?, es el cumplimiento para los gentiles, ¿no? Aunque sabemos que hay un Elías manifestado que se tiene que manifestar para los israelitas, ¿no?, para los judíos. Fíjense esta cita. Estamos diciendo de que todo mensaje que venga
a través de un mensajero, a través de un profeta, tiene que ser escritural. Y vamos a ver las mismas palabras del profeta. Con esas citas, el hermano Branham va a señalar que la Biblia es el Urim y el Tumim, la regla de medir. Fíjese usted, vamos a leer. Ahora entonces dice, el Urim y el Tumim hoy es esta Biblia. Si alguien da una profecía o un sueño y no cuadra eso con la Biblia de Dios, es falso. No lo crea. Fíjese, la señal de un verdadero profeta es que se quede con la Escritura. Y por eso el hermano Branham cuadra con esta posición, porque indudablemente cada doctrina que ha traído es completamente escritural. En Hebreos capítulo 2, parte 1, en el párrafo 41, el profeta de Dios dice, no importaba cuán real parecía, si no destellaba en eso, no era la verdad. Así que ese Urim y Tumim era parte del sacerdocio. Pero esta Biblia es el Urim y el Tumim de Dios hoy día. Y cuando un profeta profetiza, debe destellar absolutamente con la Biblia. Miren lo que dice, ¿no? Absolutamente. Si es un profeta, tiene que ser completamente escritural. Entonces Dios, luego Él desciende y lo prueba. ¿Correcto? Luego Dios viene a escena y lo indica. Miren, le comento algo con respecto a los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Entonces, la clase sacerdotal, ellos tenían una forma de recibir respuesta de parte de Dios. Y esta forma era el Urim y el Tumim. ¿Qué cosa era el Urim y el Tumim? Era un pectoral, ¿no? Era una cubierta que llevaban en el pecho de cuero, y en esa cubierta, en ese pectoral, iban incrustados unas gemas preciosas. Cada una representaba a una tribu de Israel. Entonces, cuando la persona quería saber cuál era la voluntad de Dios, a través del sacerdote, el sacerdote iba hacia donde estaba el lugar santo, y ahí estaba dividido por una gran separación, una gran cortina, la presencia del lugar santísimo, el lugar santo, ¿no? Según cuenta la historia, o algunos historiadores narran, que cuando el sacerdote se acercaba a preguntar si era la voluntad de Dios, como que había como un viento que soplaba y se abría la cortina y una luz irradiaba desde el lugar santísimo y daba hacia el pectoral, y esas piedras comenzaban a resplandecer todas. Y eso significaba que eso era la voluntad de Dios. Eso era así, dice el Señor. Era una forma de conocer la voluntad de Dios en aquellos tiempos. Y el hermano Branham está diciendo con estas citas que nuestra forma de saber si esto es de Dios o no es de Dios es quedarnos dentro del marco escritural, dentro del parámetro bíblico. Así que toda cosa que ha traído el profeta tiene esa característica. Por eso es que él es el mensajero de la última edad, el profeta de este último día, mensajero de la edad de la Odisea. Y es completamente, como dice acá en la última cita, absolutamente se tiene que quedar con la Biblia. ¿Correcto? Así que todos mis queridos hermanos del mensaje, si usted lee el mensaje del profeta, no descuide ver que cuadre con las escrituras. Si usted está interpretando distinto el mensaje del profeta a lo que dice la escritura, entonces yo le sugiero que lo lea acompañado de su Biblia y pueda cuadrar cada cosa, ¿no? Con respecto a la doctrina de la deidad, la Biblia señala en muchas partes que Dios tenía a su Hijo, que Dios tenía un primogénito. La Biblia dice que doy gracias a Dios el Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia tiene un lenguaje, una forma de hablar. Y si hay alguien que es profeta, va a tener que cuadrar con toda esa forma. Indudablemente a eso estamos explicando. Mensaje del profeta: Señor, esta es la señal del fin. El hermano Branham está señalando que el séptimo misterio es el de Dios, Cristo, como la plenitud de la deidad encarnada, personificada en quien toda la sabiduría divina y deidad es restaurada al hombre. Nos señala el mensajero que la última doctrina, que la séptima doctrina en ser revelada por este mensajero es la doctrina de la deidad, y es la que estamos nosotros desarrollando, ¿no? Entonces, simplemente viendo los textos donde el hermano Branham está hablando de ello, nos ha dicho que es la doctrina más importante,
Nos ha dicho el hermano Branham que debemos ver deidad antes de ser bautizados. Nos ha dicho el hermano Branham que el cumplimiento, dice, de la doctrina de la deidad lleva a un cumplimiento en el bautizo. Nos ha dicho que ver significa entender. Entonces estamos recogiendo todas estas cositas para que esto nos ayude a tener un entendimiento correcto de lo que es esta doctrina. Continuemos. En el libro de las 7 edades, en la parte de la revelación de Jesucristo, en el párrafo 35, dice el profeta, hablando de esta doctrina, nos dice: la doctrina de la deidad causó en Nicea una separación en dos sentidos. Fíjese lo que dice, vamos a analizar. La doctrina de la deidad no viene de ahora, viene de los días de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero dice que en Nicea, aproximadamente en los años 325, 350, dice eso trajo una separación. Hubo dos posiciones, dos sentidos, y esa separación terminó en dos extremos. Uno realmente fue el politeísmo, creyendo en 3 dioses, y desde luego el otro fue el unitarismo. Eso tomó un tiempo en desarrollarse, pero sí sucedió, y lo tenemos hasta el día de hoy. Mire, ponga atención a lo que está diciendo el profeta. Esa doctrina tomó 2 extremos allá en el inicio, en Nicea, y esos extremos llegan hasta el día de hoy. O sea, ¿cuáles son los extremos? Hay muchas doctrinas con respecto a la deidad, hay 3 o 4 doctrinas, pero las principales, esos 2 extremos, es el trinitarismo, que es politeísmo, que habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas, un solo Dios verdadero según ellos. Eso es completamente errado. Y el otro extremo, dice el hermano Branham, es el unitarismo, y ese unitarismo también es completamente errado en su forma de creer, y lo vamos a ver en las mismas declaraciones del profeta. Son 2 extremos, pero esos 2 extremos están errados. Continuamos con la lectura. Esto tomó un tiempo de desarrollarse, pero sí sucedió, y lo tenemos hasta el día de hoy. Pero la revelación a través de Juan, dada por el Espíritu a las iglesias, fue: yo soy el Señor Jesucristo, yo soy la plenitud, no hay ningún otro Dios, y Él puso su sello sobre esa revelación. Ojo con eso. Queremos señalar y dejar muy en claro: la Biblia es muy clara en Deuteronomio 6, capítulo 4, que solamente hay un Dios. Nadie puede predicar que hay 2 dioses, o 3 dioses, o 4 dioses. Solamente hay un Dios. La Biblia es clara y enfática en eso. Lo dice en Deuteronomio, Jesús lo repitió en Marcos. Y dijo: oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Eso es un principio, es una regla que no se va a cambiar. Acusaron al hermano Lee Bailey, de predicar 2 dioses. Y el hermano Lee Bailey dice: yo jamás he predicado acerca de 2 dioses. Yo he hablado de que hay un solo Dios, y que ese Dios tiene su Hijo, el primero de sus hijos, porque tiene muchos hijos, pero el primogénito. Yo he hablado de ello, pero la gente ha malinterpretado, ha mal influenciado y ha hablado de que el hermano Oliveira predica 2 dioses, y eso es una completa falsedad. Y justamente quiero dejar muy en claro que la posición bíblica es que solamente hay un Dios. Si alguien habla de 2 dioses, eso es una herejía, eso es un error. Pero nosotros no estamos hablando de dioses, correcto. Vamos a leer los mismos mensajes del hermano Branham y nos vamos a dar cuenta qué cosa dice él y cómo cuadra este asunto de la suprema deidad. En la siguiente diapositiva podemos ver en la escritura Deuteronomio 6:4, lo que le estaba diciendo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces eso quedó claro desde los días de Moisés. Pero así como quedó claro de que hay un solo Dios en la Biblia, también la Biblia señala en diferentes lugares textos que necesitan una aclaración. Por ejemplo, tenemos acá en el Salmo 2:7, dice: yo publicaré el decreto,
Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Mire este texto. Acá este texto no habla de Dios. No habla solamente de Dios. Habla de que Dios engendró un hijo. Habla de Dios siendo un padre. El hermano Branham nos dice que Dios tuvo atributos. Tuvo un atributo de sanador. Por eso hay una enfermedad para manifestar su atributo de sanador. Pero también había atributos de ser padre. Y para ser padre tenía que engendrar un hijo. Y el primero de sus hijos, de acuerdo a la Escritura, es Jesucristo. Y usted me pondrá de repente una incógnita en su cabeza. Yo sé que Jesucristo es Dios, pero tengo que decirle y tengo que traerle noticias de que hay un Jesucristo Hijo y hay un Jesucristo Dios. Y yo no estoy hablando de dos dioses, estoy hablando de dos personas. Estoy hablando de un Hijo que se llama Jesucristo y estoy hablando de un Padre que se llama Jesucristo, que es el Dios Todopoderoso. Les estoy diciendo que la Biblia es muy clara en señalar que hay un Dios Todopoderoso, pero también es muy clara en señalar que Dios ha engendrado un Hijo. En Hebreos 1:5 también el apóstol Pablo, tomando el mismo contenido, señala a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será hijo. Entonces, hermanos míos, quiero señalarles que el misterio de la deidad no es simplemente saber que Jesucristo es Dios, el cual es el Padre. El misterio de la deidad es comprender que Dios tiene un Hijo, el cual no es Dios. Es el Hijo de Dios. Pero hay que entender, a través de la cita del hermano Branham, lo vamos a seguir viendo, y a través de la cita de la Escritura. Entonces, ¿qué pasó en los días de los fariseos? En los días de los fariseos, su entendimiento, ellos tenían, por cierto, de que Dios era uno. Cuando Jesús aparece en escena y señala que él era el Hijo de Dios, entonces, ¿por qué me queréis matar?, dijo Jesús. No te queremos matar por ninguna buena obra, dijeron ellos, sino porque tú, al decir que eres Hijo de Dios, te haces igual a Dios. Y eso fue una de las causas por las cuales lo mataron. El entendimiento de los fariseos era un entendimiento unitario. Y ellos no querían aceptar de que Dios podía tener hijos. Y es lo que justamente estamos hoy señalando. Porque este hijo, justamente Dios empieza sus generaciones con un hijo. Dios empieza su descendencia con un hijo. La Biblia le llama el primogénito. La Biblia le llama el unigénito, el primogénito. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia señala de que Él es el primogénito entre muchos hermanos. La Biblia dice que Jesucristo es mi hermano, y ahí no estoy hablando de Dios nuestro Padre, ahí estoy hablando de Jesucristo, mi hermano. Pero cuando yo digo Jesucristo Dios, estoy hablando y refiriéndome al Padre. Vamos a ver con las mismas citas, para continuar abriendo ese entendimiento de lo que nos ha dejado el profeta. Por ejemplo, tenemos otras citas en la Biblia, que si no tenemos la revelación de la deidad, vamos a tropezar. Por ejemplo, tenemos acá en Génesis 1:26, donde dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nos damos cuenta que acá la Biblia está señalando que Dios está hablando con alguien. Para cuando Dios estaba creando al hombre, Dios le decía a alguien, hagamos. Dios no está hablando solo. Dios no está hablando con los ángeles, como dicen algunos ministros. Vamos a ver la propia cita del hermano Branham, que nos va a decir con quién está hablando. Más adelante lo vamos a ver. Pero necesitamos entendimiento de la doctrina para poder dar respuesta a estos versos bíblicos. El hermano Branham dice que la novia tiene todas las respuestas que el diablo puede hacer. Y todas esas preguntas que tenemos en la Escritura van a ser respondidas por el mensaje del séptimo ángel. Génesis 3:22-24. Dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Volvemos a encontrar nuevamente que Dios está hablando con alguien. Indudablemente sabemos que Dios es uno solo, pero ese Dios está hablando con alguien. En Génesis 11:7 encontramos la cita donde dice, ahora pues descendamos y confundamos su lengua.
para que ninguno entienda el hambre de su compañero. Fíjese usted que dice acá la Biblia, descendamos. O sea, Dios está hablando con alguien. Dios le está diciendo a alguien, descendamos. Él no está solo. ¿Con quién está? Solamente al comprender la doctrina de la deidad, usted podrá entender con quién está hablando. Es la única forma que usted pueda tener una respuesta para estos textos bíblicos. En el libro de Romanos 8:29 dice la Biblia, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Miren, repito lo que dice la Escritura, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces la Biblia me dice que el Hijo es hermano nuestro. Hay un Hijo, hay un Jesucristo. De acuerdo a la Escritura, por ejemplo, de 1 Timoteo 2:5, dice, tenemos un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No dice Jesucristo Dios, dice Jesucristo hombre. Y yo sé que el sacerdote entre Dios y nosotros es Jesucristo, el Hijo de Dios, hermano nuestro. La Biblia es muy clara en señalar que Jesucristo, nuestro hermano mayor, Él es el primer Hijo de Dios. El hermano Branham dice en una de sus citas, el derecho de primogenitura en el primer hijo permite que él tenga el 50% de lo que es de Dios. La Biblia dice que la plenitud de la deidad estuvo en ese primogénito. Pero el hermano Branham señala hacia nosotros, en nosotros, de la divinidad solamente como si fuera una cucharita de agua de mar. Pero en él había la plenitud de la deidad. Como primogénito él tenía preeminencia. Y lo tuvo, por supuesto, porque fue el tabernáculo del Dios vivo. Continuemos. El hermano Branham, un comentario, ¿no? El hermano Branham negó ser un unitario. Mucha gente que cree este mensaje dice que ellos creen en la unidad de Dios. Pero la forma que creen ellos es la misma forma que cree la iglesia pentecostal solo Jesús. Y ellos no tienen la doctrina de la deidad revelada, no tienen al profeta. Y cuando usted ve los mensajes o los folletos que ellos pasan, es la misma clase de folletos, es la misma clase de entendimiento que tiene la gente en nuestro mensaje que cree acerca de la unidad. Es el mismo entendimiento. Entonces, si es el mismo entendimiento que tenía no solo Jesús, ¿para qué necesitábamos profeta? Para revelar algo si ya el entendimiento estaba. Pero ciertamente no estaba. Simplemente ese entendimiento de lo solo Jesús es un error. Y el hermano Branham vino a decir que los extremos es trinitarios y unitarios. Y está diciendo y señalando el hermano Branham que no es unitario. La mayoría de los ministros y laicos en este mensaje son unitarios en su pensamiento y en su doctrina. Muchos reclaman que siguen al profeta, pero su doctrina es unitaria. Predican una doctrina unitaria y entonces vamos a ver las citas que habla el hermano Branham acerca de la doctrina unitaria. Acerca de estas doctrinas que están erradas. Fíjese. Vamos a ver. Antes de este preámbulo, existen 8 principales afirmaciones que el hermano Branham hizo sobre la deidad. Vamos a tocar todas esas 8 afirmaciones que el hermano Branham hizo sobre la deidad. Son declaraciones que el hermano Branham tiene en su mensaje. Aquellos que reclaman creerle como el profeta mensajero de Dios del tiempo final, tendrían que alejarse de su doctrina unitaria y mirar esas afirmaciones, a fin de que las mismas citas del profeta den un nuevo entendimiento sobre la doctrina de la deidad. Y vamos a empezar a ver. La primera afirmación que hace el hermano Branham. El hermano Branham no afirmó ser un unitario, de hecho él fue sincero en negar ser un unitario. En el mensaje de deidad explicada, en el párrafo 7.4, el hermano Branham dice así: muchos de ustedes, pueblo escuchando, dirán, el hermano Branham es unitario, que dice, yo no lo soy. Yo pienso que ustedes ambos están mal, ambos, unitarios y trinitarios, y no para ser diferente, pero siempre es en el medio del camino. El hermano Branham está diciendo que él no era unitario y tampoco era trinitario. La gente del mensaje señala ser unitarios en este tiempo.
Y el hermano Branham negó ser unitario, cree esa doctrina que tenía los unitarios, no solo Jesús. Es la misma doctrina que tiene la gente, estoy diciendo, ¿no? La gente que cree este mensaje, entendiendo su doctrina unitaria, predican lo mismo que los pentecostales, solo Jesús. Vean sus folletos, vean sus mensajes y hablan el mismo lenguaje. Pero fíjese, el hermano Branham dijo, yo no lo soy. Entonces, entre trinitarios y entre ser unitarios, dice el hermano Branham, hay un medio del camino. No es ni uno, ni es ni otro. Son dos extremos que empezó desde Nicea, dice el hermano Branham. Entonces, esos dos extremos están agarrados. Y con esto, ¿qué cosa quiero decir? Que la mayoría de ministros, su gran mayoría, están completamente errados en su manera de creer la doctrina de la deidad. Y eso hace de que no tengan correctamente, un bautizo correcto, al no tener un entendimiento correcto. Eso hace de que, como dice el profeta, no tengan su primera base. Fíjese, vamos a la segunda afirmación. Número 2. El hermano Branham dice que Dios no es uno como su dedo. En la primera afirmación él dijo que no era unitario ni trinitario. Ahora en esta segunda afirmación está señalando el hermano Branham que Dios no es uno como su dedo. Cuando usted le pregunta a cualquier hermano del mensaje, usted le pregunta quién es Dios y le va a decir Jesucristo. Y eso es correcto. Pero ahí solamente tiene la mitad del entendimiento. Mas no entiende de que Dios tiene un hijo y no es la misma persona. La mayoría de gente en este mensaje cree que el Padre y el Hijo son la misma persona. Padre e Hijo, es el mismo ser. Y ese entendimiento está errado. El hermano Branham dice que Dios no es uno como su dedo. Mensaje, muéstranos al Padre. El profeta dice, hay un solo Dios. Y yo difiero, yo estoy de acuerdo con la organización pentecostal que llama la unidad como su dedo es uno. Eso está incorrecto, absolutamente equivocado. Son palabras del hermano Branham. Esa posición que cree que Padre e Hijo, uno como su dedo, ¿no? Que no hay dos, sino es uno, que Padre e Hijo es lo mismo, eso está completamente equivocado. No lo digo yo, solamente estoy haciendo eco de lo que dice el profeta. Entonces, ¿qué significa? Significa que tienen que cambiar su entendimiento. Nadie va a hacer un rapto si tiene una doctrina errada. La novia va a llegar a toda la verdad. La única forma de llegar a la verdad es a través del mensaje. Si mi pensamiento no cuadra con las palabras del profeta, ni el consejo del profeta, ni las recomendaciones del profeta, usted no puede hacer un rapto. La Biblia es muy clara en señalar que el que cree en un profeta recibirá merced del profeta. El mensaje de este ángel es para llevar a la novia a la perfección y sacarlas, y que ese mensaje saque a la novia en una gracia de rapto y la lleve fuera. Y no hay otra forma sino a través del mismo mensaje. Y el propio mensaje está señalando que la doctrina unitaria está completamente errada. Hecho número 3. El hermano Branham nos dice que Jesús no podía ser su propio Padre. Porque muchos dicen, no, el Padre y el Hijo es lo mismo. Pero el hermano Branham dice, Jesús no podía ser su propio Padre. Hebreos capítulo 4. Ahora bien, los unitarios lo tomaron, el grupo unitario de personas, y trataron de hacer Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo un oficio y un lugar, al igual que su dedo, uno. Eso está incorrecto. Dios no pudiera, dice, Jesús no pudiera haber sido su propio Padre. Si Él lo fue, entonces Él era, puntos suspensivos. ¿Cómo él pudiera haber sido su propio Padre? Es una pregunta, ¿cómo Él pudiera haber sido su propio Padre? Entonces, cuando una persona con mentalidad unitaria señala que el Padre y el Hijo es lo mismo, son oficios no más que la misma persona, eso está errado. Hay algo mal en su entendimiento que tiene que ser corregido. Cuando el hermano Branham estuvo en su ministerio aquí en la tierra, él le predicaba a mucho pueblo. Ahí estaban las asambleas de Dios y estaban otras iglesias.
Y algunos cuando lo escuchaban pensaban que él era unitario. Y otros cuando lo escuchaban pensaban que él era trinitario. Y no podían comprender su lenguaje. Porque el lenguaje que usaba no era. Y esto me hace recordar que en la Biblia Jesús le dijo a los fariseos: ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? ¿Por qué no haya cabida mi palabra en vosotros? Y el Señor Jesucristo dijo: porque ustedes no son hijos de mi Padre, sino son hijos de su Padre, ¿no? De su padre el diablo. Entonces, hay una forma de hablar al profeta. Y cualquier creyente en este mensaje tiene que tener una manera de hablar como dice el profeta. Y estamos diciendo, en una cita anterior, que si usted no entiende, pregúntele a Libel. Bueno, ya falleció, pero están los mensajes. Vaya y averigüen con Libel, porque el hermano Branham le dijo: parte el mensaje en pedacitos y dáselo al pueblo. Decíamos en la prédica anterior que él pasaba semanas y hasta meses predicando un solo mensaje del hermano Branham. Sus mensajes no son propios, sino era el desgregado de los mensajes del hermano Branham, solamente para que la gente lo comiera de poquito en poquito. Como dice el profeta, el ministerio de un maestro es hacer que verdades que son difíciles de entender, el maestro hace y te lo da de una manera sencilla al pueblo, que lo entiende, ¿no? Entonces tenemos estas tres declaraciones que ha hecho el hermano Branham: que no era unitario, ¿no? La otra declaración era que Dios no es uno como su dedo, y esta última que acabamos de ver, que el hermano Branham nos dice que Jesús no podía ser su propio Padre. Así que si no podía ser su propio Padre, hay un Jesús que tiene un Padre. Y entonces usted me va a decir: pero yo sé que Jesucristo es Dios. Eso es correcto, pero déjeme decirle, Dios le puso su nombre a su Hijo. Y hay un Hijo de Dios que es otro ser, que tiene el nombre de Jesucristo. Jesucristo, Hijo, como dice 1 Timoteo 2:5, Jesucristo hombre es el mediador entre Dios. Dios es Jesucristo, pero su Hijo Jesucristo es el mediador. El Hijo no es Dios, el Padre es Dios. Vamos a ir abriendo. Usted dice: este hermano, esas cosas no las he escuchado antes, pero están en las citas, están en el mensaje de esta hora. Mensaje de deidad explicada. El hermano Branham dice: el Espíritu de Dios como una paloma descendió, y una voz del cielo, el cual estaba sobre él, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido morar. Verdaderamente la traducción correcta: ellos hicieron el verbo antes del adverbio, como todo lo extranjero. Este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido morar, en quien tengo favor morar, en quien tengo favor morar. Ese era Dios viniendo en Jesús. Ojo con esto. El hermano Branham dice que Dios está viniendo a Jesús. Si Dios es Jesucristo, ¿a quién está viniendo? Dice: Dios está viniendo a Jesús. Hay un Jesús, el cual está recibiendo, porque nosotros vemos cuando Jesús estuvo en las aguas del bautizo, vimos que el Espíritu Santo en forma de paloma vino y descendió sobre él, y él recibió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo. Entonces Dios vino a Jesús en el río Jordán. Entonces, si el Hijo se llama Jesús, el Padre se llama Jesús. Vamos a ir en las citas siguientes, vamos a tener citas contundentes que nos aseveren esta posición. Porque en el Hijo estaba la plenitud de la deidad corporalmente. Mensaje: señores, quisiéramos ver a Jesús. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Fíjese, aquí viene Jesús, Dios mismo. Ojo con eso, miren, ponga atención. Ahora, aquí viene, ¿quién viene? Jesús, Dios mismo. Acá no está hablando del Hijo Jesús, acá está hablando de Jesús, que es Dios mismo, encarnado en su Hijo, Cristo Jesús. He señalado estas palabras en blanco para que usted pueda ver y pueda comparar. Y el hermano Branham está diciendo que aquí viene Jesús, Dios mismo, encarnado en su Hijo Cristo Jesús. Y ahí usted puede ver que hay un Jesús dentro de otro Jesús. Un Jesús que es el Padre y un Jesús que es el Hijo. Quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 55. Él dijo: mire, cuando Él estaba aquí en la tierra, ¿cuántos saben que eso fue la columna de fuego que siguió a los hijos de Israel en el desierto? Eso fue Cristo, el ángel del pacto, ¿correcto? ¿Y cuántos saben que eso fue Jesús en Jesús? Es el mismo Espíritu. Mire esta cita.
El hermano Branham nos dice que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, esa columna de fuego que guió a los hijos de Israel allá en el desierto, esa misma pilar de fuego estaba aquí en un hombre. Y cuando ese pilar de fuego estaba aquí en un hombre, eso significaba que era Jesús en Jesús. ¿Quién es el pilar de fuego? Dios mismo. Dios es el ángel fuerte, el ángel del pacto. Y el nombre de Dios es Jesucristo. Entonces entró en su Hijo Jesucristo en el río Jordán. Y eso hizo, lo que dice el hermano Branham, eso fue Jesús en Jesús. ¿Correcto? Apunte las citas, muy importante, porque no son invención nuestra. Son citas que están dentro del mensaje de la hora, pero que la gente lo ha pasado por alto y no ha visto y no se ha detallado hacer la separación. Acá hay un Jesús que es Dios mismo y hay otro Cristo Jesús en el cual Él estaba encarnado. Dios provee lugar para la adoración. Año 65, párrafo 53. Miren lo que dice el hermano Branham. Ese Dios proveyendo camino, el único camino que Él tiene está en Jesucristo, su Hijo. Y en su Hijo, miren lo que dice, Él puso su nombre. El nombre de Dios es Jesús. El nombre de Dios es Jesús, porque Él vino en nombre de su Padre. Si nosotros hacemos mención a esta cita, está señalando que Dios, que se llama Jesús, ¿no?, puso su nombre en su Hijo. ¿Y qué nombre le puso? Así como muchos padres ponen su propio nombre a su hijo. Pero no les parezca esto raro ni casual, porque así como Dios puso su nombre a su primogénito, ¿no?, ¿qué nombre le puso? Le puso Jesús. Cuando uno se bautiza y uno es pueblo del Señor, parte del pueblo del Señor, el hermano Branham dice, usted ya deja de ser usted y ahora es la señora Jesucristo. Jesucristo no solamente va en el nombre del primogénito, sino en el nombre de todos los hijos, ¿no? La novia es la señora Jesucristo. Entonces, nos queda muy claro esta cita donde el hermano Branham dice que Dios puso su nombre en su Hijo y el nombre de Dios es Jesús. Estamos hablando de dos personas. Ahora, estamos hablando de que Dios le puso su nombre a su Hijo. En la Biblia, en Hebreos 1:4, nos dice la Biblia que fue hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. El texto bíblico nos está hablando acerca, el apóstol Pablo está hablando acerca de Jesús. En el verso 5 dice que Dios lo engendró, pero está diciendo que el nombre que recibió este hijo que fue engendrado, ese nombre lo recibió por herencia. ¿Y quiénes heredan? Los hijos heredan de los padres. Dios le dio su nombre y le dio por herencia su propio nombre. Cuando el hermano Branham habla acerca de la autoridad y en el mensaje de adopción, el hermano Branham nos dice, cuando un hijo es adoptado, hay una ceremonia pública donde el hijo ha mostrado interés en los negocios del padre. Entonces este hijo recibe un reconocimiento público y su nombre es tan bueno en el cheque como el nombre de su padre. Eso los hermanos Branham nos enseñan en el mensaje de adopción. Y entonces el hijo mismo recibió el nombre de su padre y lo recibió por herencia. San Juan 5:43 nos dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibes. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Jesucristo dijo, yo he venido en nombre de mi Padre. O sea, Él no tenía un nombre distinto. El Hijo se llamaba Jesús. Pero ¿qué cosa dijo Jesús? Yo he venido en el nombre de mi Padre. O sea, ese es el nombre de mi Padre. Está diciendo en otras palabras, he venido en nombre de mi Padre. Correcto. Es el mismo nombre que recibe el Hijo. En el libro de Filipenses, el apóstol Pablo habla en el capítulo 2, en el verso 6 al 9. Vamos a leer, fíjese usted, hablando de Jesús, el Hijo, el cual, siendo en forma de Dios, no dice que era Dios, sino que era en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual,
Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces acá el apóstol Pablo nos está explicando una verdad. Por cuanto Jesús se humilló hasta el punto de morir en la cruz por salvar, por ser el medio de salvación para la humanidad, la recompensa a esa humillación fue de que Él llevara el nombre de Dios. Entonces, por cuanto se humilló Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre más alto? Dice, se le dio el nombre que es sobre todo nombre. Si hay un nombre que es sobre todo nombre, será el nombre de Dios, el nombre más grande, el nombre más importante. Ese es el nombre de Dios. Nosotros sabemos por revelación que el nombre de Dios es Jesucristo. Así que ese mismo nombre fue el que fue puesto en su Hijo. Amén. Es lo que está explicando el apóstol. Así que estas citas, tanto de la Biblia y el mensaje, nos está ayudando a entender que no es como la mayoría lo ha estado viendo, sino que hay error en la forma de creer de la mayoría de gente de este mensaje. Mensaje de eventos modernos, hechos claros por profecía. Miren lo que dice. Dios puso su nombre en Jesús. Ahí está lo que le estoy diciendo. Lo he explicado con la Biblia, pero ahora el mismo hermano Branham está señalando en su mensaje. Dios puso su nombre en Jesucristo. Si yo le pregunto a usted, ¿quién es Dios? Usted me va a decir Jesucristo. Correcto. Pero ahora lo que usted no sabía es que Dios tiene su Hijo y que Dios le puso su nombre a su Hijo. Hay un Hijo que es otro ser y Él también se llama Jesucristo, el cual no es Dios, sino es el Hijo de Dios. No es la misma persona. Ojo con esto. Pero déjeme decirle claro lo que está señalando el hermano Branham. Dios puso su nombre en Jesús. ¿Cree eso? Él era el Hijo de Dios. Cada hijo viene en el nombre de su Padre. Él dijo, yo vengo en el nombre de mi Padre y no me recibes. Yo vengo en el nombre de mi Padre, tú vienes en el nombre de tu Padre. Jesús vino en el nombre de su Padre. Así que Jesús es el nombre de su Padre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesús. ¿No? ¿Y el nombre del Hijo? Jesús. Eso es exactamente porque Él vino en el nombre de su Padre. Es claro, si tenemos una mente libre de prejuicio, va a ser claro poder recibir esta verdad. Pero como dijo el apóstol Pablo, él venía con una doctrina, él era un erudito bíblico y él era un perseguidor de la iglesia cristiana. Él era un unitario en su forma de pensar. Él no quería aceptar de que pudiera haber un hijo y él se convirtió en un enemigo de aquella doctrina que hablaban acerca del Hijo de Dios. Porque Jesucristo dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y si usted no acepta la doctrina de la deidad, de que Dios tiene un hijo, Dios es uno, correcto, pero Dios tiene un hijo. Y usted no puede venir a Dios si no es por ese hijo. Y ese hijo, cuando usted recibe en su corazón de que hay un hijo, esa verdad de que hay un hijo, es que el velo de su entendimiento es quitado y usted va a recibir, ¿no?, la revelación del mismo Espíritu Santo. Entonces, fíjese, Jesús vino en nombre de su Padre. Mensaje avergonzado de él. Jesús dijo, yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibes, pero habrá uno quien venga en su propio nombre, a él recibiréis. Esas son sus denominaciones. Cualquier hijo viene en nombre de su Padre. Yo vengo en el nombre de mi Padre. Ustedes hombres vienen en el nombre de su Padre. Y acá viene la pregunta, ¿y cuál fue su nombre? ¿Cuál es el nombre del Padre? El hermano Branham responde, Jesús, vengo en nombre de mi Padre y no me recibes. Ahora, miren lo que dice el hermano Branham, está en blanquito, su novia tendrá su nombre, por supuesto. Así que no es una cosa casual de que el nombre de Dios haya puesto al primogénito. El primogénito de Dios, el Hijo primero, con el cual empezó sus generaciones. Este Hijo lleva el nombre de Dios, pero no solamente el primero, sino que todos nosotros que venimos después de Él y somos hijos, llevamos el nombre de Jesucristo. Yo tomé una mujer, dice el hermano Branham, pero el nombre de Roy, y ella llegó a ser Branham. Él viene por una novia, es seguro, recuerda eso. Interesante, las citas mismas, hablando por sí mismas, dando entendimiento de la verdad acerca de la doctrina de la deidad. Mensaje a Israel en Egipto.
Miren lo que dice el profeta. Esa muchachita sentada allá atrás solía ser una broe, pero ahora es una brana. Ella es mi esposa, y la novia de Jesucristo será la señora Jesucristo, aleluya, bautizada en su espíritu, en su nombre, llena de su poder, vestida de su justicia, aleluya. Allí está ella, y ahora noten, esa es la novia gentil. Lo vuelve a repetir el hermano Branham. Amén. Bíblicamente, quiero señalarle que la Biblia dice, esta escritura, mire, vamos a hablar de ello. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, Efesios 3, 14, 15, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Mire lo que dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acá está hablando Pablo, que está diciendo que Jesucristo tiene un Padre ante el cual dobla rodillas, y dice que de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Así que toda la familia en los cielos y en la tierra, hay familia de Dios en los cielos, por supuesto, hermanos que hayan partido, y hay familia de Dios en la tierra que todavía están en estos cuerpos, todavía no ha sucedido el rapto, estamos aquí en la tierra y tenemos el nombre de Jesucristo. Por eso dice el apóstol, la familia de Dios en la tierra y en los cielos lleva el nombre, ¿no? Toma el nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, ¿no? ¿Y cuál es el nombre? Dice, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos, y ese es el nombre de Jesucristo. Entonces no es cosa rara pues que el Padre haya puesto su nombre en su primogénito. Simplemente les estoy enseñando que bíblicamente está mostrado, y no solamente bíblicamente, sino a través del mensaje. El hermano Branham señala que el nombre también va y corre hacia el grupo llamado novia. Amén. Cuarta afirmación del hermano Branham. El hermano Branham nos dice, la sola diferencia entre el Padre y el Hijo es que los hijos tienen principio. Vamos a explicar un poquito esto. En Hebreos capítulo 7, parte 1, señala el profeta, ahora la razón que hay una diferencia entre Dios y Jesús. Jesús tuvo principio, Dios no tuvo principio. Está señalando. Alguien le preguntó al hermano Branham, ¿cuál es la diferencia entre Dios y su Hijo? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre Dios y su Hijo? Y el hermano Branham respondió, la única diferencia, hay una única diferencia. Y esa diferencia es que Jesús tuvo principio y Dios no tuvo principio. El Hijo tuvo principio, el Padre no tuvo principio, era eterno. Entonces, ¿hay una diferencia? Por supuesto que la hay. Este ser que fue engendrado según la Biblia, hemos visto en Salmos 2.7 y en Hebreos en el capítulo 1, hemos visto, ¿no?, que fue engendrado, que es un ser, pero tuvo principio. Si hablamos que algo fue engendrado, es que tuvo un inicio. Y el hermano Branham nos enseña el concepto de eternidad en el mensaje, los que estamos informados del mensaje, los que leemos el mensaje. El profeta de Dios nos señala y nos dice que la eternidad es que no tiene principio y no tiene fin. Y lo que tiene principio, ¿no? O sea, lo que tiene principio tuvo un inicio. Entonces, estamos señalando de que el Hijo de Dios, por eso es llamado Hijo, ¿no? Porque tiene principio. El Padre no tiene principio. Hay un Jesús que es eterno, que es Dios Todopoderoso. Y hay un Jesús que es el Hijo de Dios, el cual tiene un principio. Lo que dice el profeta en este mensaje de Hebreos. Y él está haciendo, también es bueno remarcar que la diferencia es esa, pero en cuanto a esencia, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, si hablamos de animales trayendo sus crías, si perros procrean, vendrán perritos. Si el ser humano procrea, vendrán seres humanos. Y si Dios tiene hijos, ¿qué serán ellos? El hermano Branham dice, dioses amateos. Por eso hay escritura en la Biblia que habla, Dios está en la reunión de los dioses, ¿no? La Biblia habla que aquellos a quienes vino la palabra, dioses son.
Entonces, eso dice la Escritura. Entonces, en cuanto a nuestra esencia, hemos estado en la mente de Dios y somos eternos por cuanto procedemos de Dios. Hemos sido manifestados. Dios creó nuestro cuerpo espiritual antes de venir a la tierra. Estuvimos antes de la fundación del mundo y nos quedamos fieles a Miguel cuando hubo la guerra en los cielos, y cuando el ángel, ese arcángel llamado Satanás, trajo la rebelión en los cielos, nosotros nos paramos fiel con Cristo, nos paramos fiel a la palabra y hemos venido a ser manifestados en esta hora para quedarnos con la propia palabra clara y manifestada de Dios. Si hablamos de que nos quedamos con el mensaje, estamos hablando de que nos quedamos con el mensaje de Dios, porque el profeta simplemente es el portador de la luz de Dios. Hechos 5, afirmación 5. El hermano Branham habla de Dios, aún no estando en Jesús, hasta que se bautizó en el río Jordán. Y luego Dios lo deja en el Getsemaní para morir en un mortal. Mire usted, vamos a leer esta cita y vamos a comentar. Este pequeño muchacho, niño de 12 años, nada de sabiduría. ¿Por qué? Porque solo era un muchacho de 12 años. El padre no moró. ¿Qué significa morar? Vivir. El padre no moró en él en ese tiempo, porque él vino en el día cuando él le bautizó. Él vio el Espíritu de Dios bajando y entrando en él. Pero mire, este pequeño muchacho de 12 años, siendo la palabra, él fue nacido en ungido, ¿ven? Para ser el ungido. Y aquí él estaba. ¿No sabes que yo debo estar en los negocios de mi padre? Vamos a meditar un poquito en esas palabras. ¿Por qué diría el hermano Branham que ese muchacho no tenía nada de sabiduría? Porque el hermano Branham le está diciendo, Dios no vivía. Cuando él tenía 12 años, Dios no moró en ese tiempo. Él vino en el río Jordán. En ese tiempo era un muchacho sin nada de sabiduría. ¿Por qué diría sin nada de sabiduría? Refiriéndose al momento cuando Jesús estaba predicando en el templo. Sus padres habían venido a Jerusalén, habían venido al templo, y en medio de tanta multitud Jesús se perdió. Sus padres avanzaron y después se dieron cuenta que su hijo no estaba y fueron, y estoy refiriéndome a José y María, sabiendo que José no era su padre y María solamente era el receptáculo. Pero estoy refiriéndome a José y María, ¿no? Que criaron a Jesús, ¿no? Ellos fueron a buscar a Jesús y lo encontraron en el templo, hablándole a los ancianos de la ley. Pero ¿por qué diría que era un muchacho sin nada de sabiduría? Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Ciertamente, aunque no eran físicamente su progenitor, ellos eran quienes velaban por él y quienes lo cuidaban. Y estaban haciendo las funciones de padre y madre en la tierra para aquel niño llamado Jesús. Él debía estar sujeto, no debía traerles preocupación. Pero dice la Biblia que después de este hecho, él se sujetó a ellos hasta el día en que él se manifestó en Jerusalén a los judíos. Entonces, el hermano Branham habla de que esa actitud de Jesús no tuvo nada de sabiduría. Y fue justamente porque Dios no moró cuando él tenía 12 años. Por eso dice acá, el Padre no moró, o sea, no vivió en él en ese tiempo, porque él vino en el día cuando él le bautizó. Y eso fue en el día del bautizo de Juan el Bautista. Entonces, es algo que tenemos que entender. Dios no moró en su Hijo. Muchos van a decir que Jesús nació Dios. Él era el pequeño Jehová. Y él era Dios desde que nació. Cuando usted dice eso, está contrario a la Biblia. Cuando usted dice eso, está diciendo algo contrario a lo que dijo el profeta. El profeta está diciendo que Dios no moró en él en ese tiempo. Usted lee una cita e interpreta y dice, vivió, él nació Dios. Y eso es un error. Usted tiene que arrepentirse de eso y decir lo que dice el profeta. Y el profeta dice, Dios no vivió cuando él tenía 12 años. Él vivió en su Hijo desde el bautizo. Entonces, he escuchado, he estado en reuniones con ministros y me han dicho, él nació Dios. Siempre fue Dios. Pero no es lo que dice el profeta. Tienen un mensaje interpretado por sus propias mentes y simplemente están divagando en sus ideas. Repita y diga lo que dice el profeta. Dios no moró. Dios moró en el río Jordán. ¿Cuándo fue eso? Cuando él tenía 30 años. Cuando él tenía 30 años, él se acercó a las aguas donde Juan bautizaba y Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces Juan vio
que venía sobre él una paloma, ¿no? En forma de paloma vino el Espíritu Santo. Y él supo que él era el Mesías. Entonces lo bautizó. Y entonces una voz del cielo dijo: ese es mi Hijo amado en quien me complace morar, vivir. La voz se habló ahí. No hubo una voz en el nacimiento de Jesús que habló: me complace morar, vivir. No dijo eso. La Biblia es muy clara en señalar que cuando él se bautizó hubo una voz. Ese es mi Hijo amado en quien me complace morar. Esa voz no habló antes. Ahí fue donde empezó. Otra cosa es contraria a la Escritura. Y eso lo saca fuera. Afirmación 5 o Hechos 5. ¿Qué cosa dijo el hermano Branham? El hermano Branham habla de Dios aún no estando en Jesús. Eso es lo que acabamos de leer, ¿no? Acabamos de leer esa cita. Siguiente cita. Hijos de Dios manifestados. Él dijo: en el huerto de Getsemaní, la unción no lo dejó. Ustedes saben, él tenía que morir como un pecador. Él murió pecador. Ustedes saben eso. No sus pecados, pero los míos y suyos. Sigamos con la lectura del siguiente cita y la vamos a comentar. Él dijo: Dios miró sobre el cuerpo, el espíritu le había dejado en el huerto de Getsemaní, porque tenía que morir como un hombre. Recuerden, amigos, él no tenía que hacer aquello. Ese fue Dios. Dios ungió esa carne, la cual fue carne humana. Si él hubiera subido al Calvario como Dios, nunca hubiera sufrido ese tipo de muerte, por cuanto es imposible dar muerte a Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo el hermano Branham? Nos está diciendo algo que es conforme a la Escritura. En la Escritura, cuando usted lee acerca de la muerte de Jesús, las últimas palabras de Jesús, está diciendo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él está señalando claramente que su Padre, quien era Dios, lo había abandonado. Él llevó a la cruz completamente como un hombre, cargando el pecado de todos nosotros. Dios lo había dejado. Entonces, quiero que quede claro esto. ¿Cuánto tiempo estuvo Dios en su Hijo cuando estuvo en la tierra? Solamente estuvo 3 años y medio. Cuando usted estudia las 70 semanas de Daniel, se va a dar cuenta que el ministerio que Jesús tuvo solamente fue 3 años y medio. Cuando empieza en su bautizo, de ahí empieza su predicación y corre simplemente hasta el huerto de Getsemaní, y ahí acaba su ministerio, ¿no? Ahí termina con la crucifixión, cuando él dice: todo está consumado, lo matan y se cumple el propósito de Dios. ¿Cuánto tiempo transcurrió? 3 años y medio. En el estudio de las 70 semanas, usted se va a dar cuenta que el hermano Branham va a hablar acerca de que faltan solamente 3 años y medio en la última semana de las 70 semanas de Daniel. Pero bueno, esto es otro tema. Pero es importante simplemente saber que Dios estuvo en su Hijo 3 años y medio. Antes de los 30 años, Dios no estuvo. Jesús no hizo ningún milagro hasta después de ser bautizado en el río Jordán. Tengamos muy claro eso y continuemos con las citas. Dice la Escritura, ¿no? En el idioma arameo: Elí, Elí, lama sabactani. Eso en arameo es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son citas que están en la Escritura que, si usted lee acerca de la muerte de Jesús, usted lo va a encontrar en los Evangelios. Pero bueno, continuemos. La afirmación 6 o Hechos 6, estamos diciendo que hay 8 afirmaciones, 8 declaraciones del hermano Branham, que tenemos que tenerlas apuntaladas en nuestro entendimiento. Y no podemos ir en contra de ninguna de estas declaraciones para que nuestra doctrina esté correcta. Fíjese usted, el mensaje de los dones de Dios siempre halla su lugar. El cuerpo no era deidad, pero deidad estaba en el cuerpo. Ahora fíjese ahora, Jesús dijo que aquellos a quienes viene la palabra se llamaban dioses. Esos eran profetas. Ahora, el hombre no era Dios, no más que el cuerpo de Jesucristo era Dios. Era un hombre y Dios estaba detrás de él. Entonces el hermano Branham
enseñar en esta cita de que el cuerpo no era deidad, pero deidad estaba dentro del cuerpo, ¿no? Dios estaba detrás de él, dice, ¿no? Mensaje no blasfemos. Ahora ellos estaban mirando ese cuerpo que había nacido de María. Ese no era Dios, ese era el Hijo de Dios. Pero Dios estaba en ese cuerpo, era Dios. Fíjese, ¿no? Ellos estaban mirando el cuerpo, pero ese no era Dios, dice, ese era el Hijo de Dios. Otro mensaje va a ser fundamental para la fe. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él fue ejemplo perfecto de la deidad. Él fue la plenitud de la deidad corporalmente. Dios estaba en Cristo, el cuerpo de Jesús era solo un tabernáculo de Dios. Fue allí donde Dios Todopoderoso vivió y habitó en un ser humano. ¿Creen eso? ¿Verdad? Ustedes deben creerlo para ser salvos. Miren lo que dice el hermano Branham. Importante señalar que si usted no cree de que hay un Hijo que es el tabernáculo de Dios, usted tiene que creer esto para ser salvo. La salvación de la persona está en juego. Si no comprende y no entiende de que Dios estaba en un tabernáculo y ese tabernáculo era el Hijo de Dios, usted debe creerlo para ser salvo. Declaración número 7. Estamos diciendo que tenemos 8 declaraciones. Estamos en la 7ª. Hermano Branham nos dice que cuando Dios dio nacimiento a Jesús, había 2 seres envueltos. Uno, quien es Dios, y otro, quien es el Hijo de Dios. Leamos actitudes y quién es Dios. El hermano Branham dice, allí él puso la primera Biblia. Volviendo a los días antiguos, ellos miraron esas cosas. Hoy él tiene su Biblia escrita aquí, pero él lo escribió en los cielos. El hombre podría mirar arriba y se diera cuenta que Jehová el Creador vive, y entonces yo puedo verle. Él miró eso. Yo puedo hablar a este mundo colgado allí como un carambano de hielo, y él lo movió aquí. Yo puedo ver esa pequeña luz salir. Ahora nosotros tenemos 2, el Padre, y fuera del Padre vino la luz, el Hijo. Eso es importante resaltar. El tema de que son 2 seres no significa que son 2 dioses. Hay un Dios todopoderoso y hay un Hijo de Dios. Pero hablamos acá que hay 2 seres cuando Dios está hablando. Cuando dijo hagamos, Dios hablaba con su Hijo, ¿no? Y el hermano Branham dice, yo puedo ver esa pequeña luz salir. Ahora nosotros tenemos 2, el Padre, y fuera del Padre vino la luz, el Hijo. Y yo puedo ver esa luz moviéndose aquí, jalando la tierra encima, cerca del sol. Entonces sabemos nosotros, usted puede leer la cita ya completa, pero usted tiene que entender que el hermano Branham habla de que hay un Padre y un Hijo, y que no es uno como su dedo, hay 2 seres. Eso es lo que usted tiene que entender. Preguntas y respuestas de Génesis. Si ustedes se fijan bien, Génesis 1:26, tomemos primero la primera parte. Dios dijo hagamos. Ahora, hagamos al hombre a nuestra imagen. Por supuesto nosotros nos damos cuenta que Él estaba hablando con alguien. Él estaba hablando a otro ser. ¿Por qué le resulta tan difícil a los hermanos del mensaje hablar de otro ser? ¿Por qué le resulta tan difícil a la gente, si usted va a la orden y conducta, en preguntas y respuestas de Génesis, y va a encontrar que el hermano Branham está diciendo de que cuando Dios dijo hagamos, le hablaba a otro ser? Y este ser, el mismo hermano Branham nos va a decir quién es. En el párrafo 43 de este mismo preguntas y respuestas de Génesis, nos dice el profeta, Él puso todas esas cosas, hizo todas las otras cosas, toda la vida animal, las aves, las abejas, los monos y todo lo que era, lo puso todo aquí en la tierra. Y entonces Él dijo, hagamos. Y ahí viene la respuesta de parte del profeta. ¿Quién? ¿Quién habló? El Padre e Hijo. Hagamos al hombre a nuestra propia imagen. ¿Por qué le resulta tan difícil entender a la gente el mensaje de que hay otro ser? Porque simplemente no leen el mensaje, o cuando leen esto prefieren quedarse con sus criterios y sus ideas preconcebidas, pero no repiten y dicen de acuerdo a lo que dice el profeta. Acá hay otro ser. ¿Correcto? El hermano Branham dijo, ahora tenemos 2, uno el Padre y otro el Hijo, fuera del Padre. Cortina del tiempo. Ellos no podían entenderle a Él. Él era un misterio, aún para los apóstoles. Nadie podía entenderle a Él, porque estaban 2 personas hablando todo el tiempo. La persona de Jesucristo hablando, y Dios estaba hablando en Él también. Algunas veces era el mismo Cristo, algunas veces era el Padre que moraba en Él. Y lo captaron. Ellos no podían entender algunas cosas que Él decía. Hablaba en misterios a ellos. Ojo con esto. El profeta está diciendo
que cuando los apóstoles estaban con Jesús en su ministerio, no lo entendían. ¿Por qué no lo entendían? Porque a veces les hablaba el Hijo y a veces era el Padre hablando. Habían dos personas habitando, eran dos personas habitando un mismo cuerpo. Jesús tenía su cuerpo, alma y espíritu, que dice el hermano Branham que Dios creó en el vientre de María, y fíjese, y Dios que vino a morar. Un ser que era cuerpo, alma y espíritu, que era el Hijo, y un ser espíritu que era Dios, que vino a morar en su Hijo. Entonces, la Biblia dice que Dios estaba realizado en su Hijo. Entonces no lo podían entender los apóstoles, porque a veces le hablaba uno, a veces le hablaba el otro. Dice el hermano Branham, para poner un ejemplo, cuando recibió Jesús la noticia de que su amigo Lázaro había muerto, dice que Jesús lloró. Y el hermano Branham dice, Dios no puede llorar, así que el que lloró era el Hijo. Pero cuando vimos esos pequeños hombros levantarse frente a la tumba de Lázaro y le dijo, quiten esa piedra, y cuando llamó a Lázaro le dijo, Lázaro, sal fuera, ese no podía ser un hombre, dice, ese era Dios hablando a través de su cuerpo, de su Hijo. Amén. Cuando Dios estaba en su Hijo, ¿no? Jesucristo era Dios hecho carne. Ahí habían dos seres habitando un cuerpo. Hecho 8 es la última afirmación que vamos a ver. Son 8 afirmaciones que hizo el profeta, 8 hechos, 8 afirmaciones que declaró el profeta que tenemos que tener en cuenta. El hermano Branham nos dice que Jesús fue un ser dual, porque Dios vivía en él. Vamos a leer la cita. Jehová proveerá, año 56, párrafo 53. Esa es la razón que la gente no podía entenderle. Algunas veces era Cristo hablando, o era el Hijo hablando, otras veces era el Padre hablando. Él era una persona dual, él era un hombre, el Hijo. Dios estaba adentro, el cual estaba tabernaculizado en él. ¿Qué dice el hermano Branham? Que Jesucristo era una persona dual. ¿Por qué? Porque había otra persona adentro. Nosotros llamamos a los autos dual porque tiene gas y tiene gasolina. Tiene dos tipos de combustible con el cual puede andar su automóvil, su vehículo. Estoy poniendo un ejemplo de una cosa natural. Pero el hermano Branham está usando el término dual. Muchas veces la gente nos dice, esos son los dualistas. Pero cuando nos dicen los dualistas, el dualismo, yo no inventé la palabra dualista. El hermano Branham la trajo. Si usted se burla de esa palabra dual, no la traje yo, la trajo el profeta. Sería bueno que se arrepienta y comience a decir lo mismo. Jesús era una persona dual. ¿Por qué? Porque Dios estaba morando en su Hijo. ¿Me entiende? La gente es ignorante y habla lo que no conoce. La ignorancia es ofensiva. Pero si usted comienza a mirar las citas, las cuales las estoy mostrando, usted se va a dar cuenta de la forma de hablar del profeta, que la mayoría de ministros no hablan de esa forma. Tiene una forma particular de hablar y no repite lo que dijo el profeta. Quisiéramos ver a Dios, mensaje del año 59, párrafo 131. Yo diré, Dios estaba en él, dice, él era un hombre, pero él era una persona dual. Él era un hombre, el espíritu en él era Dios. Yo dije, Dios estaba en Cristo. Está hablando con una mujer, el hermano Branham. Ella dijo, yo dije, mire dama, yo tomaré su propia escritura. Él era un hombre, pero era un Dios hombre. Cuando él bajó a la tumba de Lázaro, él lloró como un hombre. Correcto, estamos hablando del Hijo. Eso es verdad. Pero cuando él estuvo de pie allí, enderezó su pequeño hombro agachado y dijo, Lázaro, sal fuera. Y un hombre muerto que había estado muerto por 4 días vino a vida otra vez. Eso era más que un hombre. Un hombre no pudo hacer eso. Eso fue Dios en su Hijo. Miren la forma que habla el hermano Branham, que eso fue Dios en su Hijo. Mensaje a la langosta, oruga revoltón. Dios Todopoderoso, el Padre moraba en él. Miren lo que dice. El Padre moraba en él. En el día del bautismo, cuando él recibió el Espíritu Santo, en el día cuando Juan lo bautizó, Juan dijo, yo veía y vi al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús dijo que Dios estaba con él. Yo y mi Padre somos uno. Ojo con esto, porque hay mucha gente que va a decir, acá la Biblia dice que Dios y su Hijo son uno. Pero acá el hermano Branham va a explicar qué tipo de uno son. Yo y mi Padre somos uno.
mi Padre mora en mí. ¿De qué forma son uno? De que el Padre mora en él, ¿no? No Jesús y siendo uno con Dios. Dice, no Jesús siendo uno con Dios, pero Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo. Esas partes blancas resaltadas señalando la explicación de la unidad que está hablando el hermano Branham. Es uno en cuando uno moraba dentro del otro. Eso es lo que está diciendo el profeta. No de que sean lo mismo. Y lo mismo lo dice en la cita. Ponga atención, analícenla. Y ustedes, hermanos unitarios, muchos de ustedes se ponen fuera del camino cuando ustedes tratan de pensar que Dios es uno como su Dios es uno. Él no pudiera ser su propio Padre. No puede ser. Mi penúltima diapositiva. Estoy acabando. Bautismo del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo y mi Padre somos uno. Uno somos. Mi Padre que mora en mí. Nadie podría leer llanamente eso, o plenamente eso. Ellos dijeron, ¿por qué no nos muestras al Padre? Dijo Felipe, ¿no? Y nos basta. Eso está en Juan 14:8. Él dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como una vez una dama saltó y ella me dijo, ¿no? Ella le dijo al hermano Branham, ¿por qué, hermano Branham? Ella dijo, el Padre y el Hijo son uno. Así como usted y su esposa son uno. Le dije, ellos no lo son. Le dije, ¿usted me ve? Ella dijo, sí. Yo dije, ¿usted ve a mi esposa? Ella dijo, no. Le dije, entonces, no son del mismo tipo. Jesús dijo, cuando me has visto a mí, has visto al Padre. El Padre que mora en mí. Mi esposa no mora en mí. ¿Ven? Ellos son uno. En cada manera ellos son uno, ¿no? Explico esta diapositiva. El hermano Branham está señalando y está hablando que cuando uno casa a un hombre y una mujer, dice, y los dos serán una sola carne. Y hay un tipo de unidad ahí. Pero que no es el tipo de unidad que tiene Dios y su Hijo. Porque Jesús dijo, cuando me ves a mí, ves al Padre. ¿Por qué? Porque Dios estaba dentro. Dios es espíritu y está dentro de su cuerpo de su Hijo. Y cuando usted vea al cuerpo de Jesús, cuando Dios moraba en él, ese era su cuerpo, eso era su figura. Y es un tipo de unidad distinto, ¿no? Al que tiene un hombre, un esposo y una esposa. La última diapositiva, ya estoy acabando. Tiempo de siega. El tiempo de la siega. Párrafo 34. Jesús dijo, que ellos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Fíjese lo que está hablando el hermano Branham. Está haciendo una oración. Esa oración está en San Juan capítulo 17. Está orando y dice, Padre, que sean, cuando dice, que ellos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. No para que algún hombre esté por encima de algo. Nunca funcionará. Una denominación quiere dominar a la otra y un hombre sobre el otro. Pero ustedes sean uno con Dios. Como Cristo y Dios eran uno. De eso se trata la oración. El tipo de unidad del cual estaba hablando nuestro Señor Jesucristo es que seamos uno con la palabra. Y esa es la clase de unidad que Jesús y su Padre tenían. Que el Hijo estaba sujeto a la voluntad del Padre. De eso es lo que era la palabra. Y Jesús oró que fuéramos la palabra, reflejándolo a Él. Y esa es su oración que ha sido contestada, que ha de ser contestada. ¿Ven cómo Satanás confunde la mente carnal? Pero eso no fue la oración de Jesús en lo absoluto. Que pudiéramos todos congregarnos juntos y tener un cierto credo y demás. Cada vez que lo hacen, ellos se van más lejos y más lejos de Dios. Él quiere que nosotros seamos uno con Dios. Y Dios es la palabra. Cada individuo en su corazón debe ser esa clase de uno con Dios. Mis queridos hermanos, solamente he tenido el propósito de traer esas citas del mensajero, consejo del mensajero, palabra del mensajero, la doctrina del mensajero, para repetírselas, poner énfasis en algunas cosas para que usted pueda verlo. Yo creo que esto va a llegar a las personas que están predestinadas para verlo. Y conmigo simplemente decirles que Dios los bendiga, que Dios los guarde y será hasta el próximo video. Hasta luego, Dios les bendiga.